Tengo listo mi caballo, dio comienzo la charreada. Hola, ¿cómo están? Soy su servidor, el doctor Enrique Díaz Lascano, quien les da la más cordial de las bienvenidas a disfrutar de la fiesta más mexicana, la charreada. El día de hoy, el estudio de la charreada se viste de manteles largos al recibir a dos personajes de la charrería que son enamorados y apasionados de nuestro deporte nacional. Uno de ellos, el presidente de la Unión de Asociaciones del Estado de Jalisco, el señor Ricardo Cermeño Barba. Richo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un placer estar con ustedes. Otro de los invitados especiales del día de hoy, el médico veterinario zootecnista Reinaldo Salazar, hombre que se apasiona por los caballos y que además le gusta conservar la tradición de la charrería. Reinaldo, bienvenido. Enrique, un placer estar contigo. Gracias a ti. Dos grandes personajes que nos honran con su presencia, precisamente porque el día de hoy tenemos un programa especial. Un programa en donde queremos darles a conocer a todos nuestros hermanos charros, a las nuevas generaciones y a todo el público lo que es el origen de nuestro deporte, lo que es el origen de la fiesta dentro del campo mexicano. Ricardo, un programa lleno de colorido, lleno de cosas históricas, en donde gracias a la colaboración de grandes amigos tuvimos la oportunidad de ver estas imágenes. Sí, hicieron rememorar mi infancia, aquellos años donde asistía con mi padre, mi abuelo a los herraderos, ahí donde nació la charrería, nuestra fiesta, la charreada. Una fiesta que nos identifica ante el mundo entero, una fiesta en donde el pueblo de México se siente orgulloso de tener estos fundamentos, estas bases, porque como en algún momento nos dijo Ricardo, el 80% de los mexicanos tenemos nuestras raíces en el campo. Algunos, Reinaldo, hemos tenido la oportunidad de estar más cerca del campo, de la tradición, de la cultura, otros no tanto, pero debemos de saber de dónde viene esta fiesta que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Así es, Enrique. Gracias a Dios, todavía existimos algunos que tuvimos esa fortuna, esa bendición de estar en el campo aprendiendo todo esto, aprendiendo desde dónde venimos y hacia dónde vamos, cómo se ha transformado todo esto en bien de la misma fiesta, pero no debemos olvidarnos de esas tradiciones y sobre todo pasarlas de generación en generación, aun y cuando sea únicamente platicadas, ¿no? No existe mucha información escrita, no existe mucha información ahora con las redes sociales, con el internet, etcétera, etcétera, donde se pueda ver, pero es un placer inmenso poder transmitir un poquito de esto que nos tocó todavía vivir. Quizá yo fui de las últimas generaciones que tuvimos esa fortuna, ¿no? De salirnos del campo a meternos a un lienzo y de podernos salir del lienzo a regresarnos al campo. Bueno, pues ¿qué les parece, Ricardo, Reinaldo, amigos, si nos acompañan a disfrutar de esta escenificación que tuvimos la oportunidad de hacer para remembrar, para recordar cómo nace la charreada? Acompáñenos a verlo. Para poder entender un poco más de cómo surge, de cómo nace lo que en la actualidad es considerado como el único deporte nacional y patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, tenemos que remontarnos al tiempo del trabajo del campo, del trabajo de las haciendas, de cuando las labores cotidianas estaban relacionadas con el manejo de ganado, con el trabajo de campo 100%. Es por ello que en esta ocasión la charreada quiere ejemplificar cómo surge, cómo nace cada una de las faenas que en la actualidad se conocen como suerte charras. Y tenemos que partir del principio. Jorge Rivera, Reinaldo Salazar, Ricardo Cermeño,
y la reina del programa, Rocío Díaz, de que todas las labores, todas las suertes de la charrería surgen precisamente en este lugar, en el campo mexicano, en el vasto territorio nacional, con diferentes características, con diferentes estrategias para llevar a cabo las labores cotidianas, pero todas ellas con una finalidad: el trabajo con los animales, el trabajo con los bovinos, el trabajo con los equinos, que tenían que desarrollar el hacendado, el caporal, los vaqueros, los peones y toda esa gama de trabajadores del campo, que cada uno tenía una actividad característica, tenía una actividad preponderante. Inclusive, acabamos de ver la imagen del perro que puede servir para arrear el ganado, inclusive la del caballo adecuado para las labores del campo, doctor Jorge Rivera. Sí, y es que la charrería, a pesar de que la consideramos el deporte nacional, es más bien una cultura. Si entendemos como cultura el conjunto de conocimientos, de ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o a una clase social o a una época, no nos queda más que aceptar, entender y asimilar que la charrería no es solamente un deporte, sino una cultura desarrollada en la época de la colonia y que después, al paso de la época de la Reforma y luego llegando a la época de la Revolución, llegó para quedarse como esencia misma del espíritu campirano del pueblo mexicano. Y todo esto también conjunta y une artesanías, los sombreros, las soguillas que estamos viendo hechas de cuero, el trenzado, las monturas, los fustes, etcétera, etcétera. Es una gama impresionante de cosas que venimos arrastrando y que formaron y forman actualmente, modificadas ya por las circunstancias, por las necesidades propias de lo que ya se hizo un deporte, las labores del campo. O sea, qué hermoso es ver un caballo, un jinete todavía con sus armas en las piernas, que así es como se llama esa protección que se utilizaba para meterse precisamente a los potreros, tan enmarañados, tan llenos de espinas, en fin, es una cosa, la verdad, impresionante. Yo estoy feliz de estar viendo todas estas imágenes y de esta idea de que tienes, Enrique. La verdad es hermoso, zarapes, cómo se usa el zarape, cómo se usaba, el por qué, el para qué. Sí, yo con eso me quedo con muchos recuerdos de recordar lo que íbamos a los herraderos con mi abuelo, con mi padre. Todas estas labores, no es que estén perdidas, de aquí nació todo. Eran las labores del campo, era lo que cada quien iba pudiendo desarrollar sus habilidades. Ya hubo los vaqueros que pialaban, otros curaban el ganado, otros hacían la comida, otros cantaban. De ahí empezó a surgir todo alrededor, este abanico de lo que es nuestra fiesta charra, nuestras tradiciones. Es muy bonito al ver estas imágenes, se siente uno muy orgulloso de ser mexicano. Y hablar de la charrería finalmente es hablar de la actual cultura mexicana, porque obviamente estamos todos muy orgullosos de esa herencia indígena. Sin embargo, el mexicano actualmente es producto de ese mestizaje que vino a enriquecer nuestra cultura nacional. No solamente nos quedamos con todas esas ideas y esas imágenes de los antiguos indígenas que poblaron nuestro territorio nacional, sino todas esas cuestiones que nos trajeron los españoles y que finalmente se fusionaron para que hoy por hoy sea parte de la tradición de nuestro México. La charrería es uno de los ejemplos más reales de esa tradición, de ese colorido, de esas figuras y formas, de esos sabores y olores que desprende la charrería, no solamente dentro de los ruedos, sino principalmente aquí en el campo mexicano, no importa en qué lugar de la República Mexicana, en todos y cada uno de los lugares en donde la ganadería tuvo a bien aparecer,
fue entonces que se evolucionó y hoy por hoy lo disfrutamos como un deporte, lo disfrutamos como una cultura y como parte de la tradición más hermosa de lo que es la cultura mexicana. Hablábamos hace un momento de las diferentes jerarquías que había dentro del campo mexicano, en donde el hacendado era la figura principal, la punta de la pirámide. De ahí se desprendía el caporal, que era el encargado de las labores con el ganado, recordando que también había un mayoral, que era el encargado de la hacienda, de la gente que trabajaba en la hacienda y que además se hacía cargo de la parte económica junto con el administrador de la hacienda, pero abajo del caporal venía la figura del vaquero. El vaquero que, a diferencia de lo que podemos pensar o de lo que nos han hecho ver como la imagen del hombre que maneja el ganado en la Unión Americana, el vaquero viene de la palabra vaca, viene el responsable de las vacas, del ganado. El vaquero era el hombre que pastoreaba, que cuidaba, que arreaba, que castraba, que lazaba, que estaba al pendiente del ganado, no solamente en un corral, sino también a campo abierto. Es por esto que veíamos en una imagen cómo el zarape tiene una función muy especial. El vaquero salía del casco de la hacienda, del rancho, quizá muy temprano en la mañana a realizar sus labores, y él no sabía en qué momento iba a regresar. Por eso tenía que llevar una protección para el frío, una protección para las inclemencias del tiempo. Su trabajo siempre era en el campo, a campo abierto. En las fiestas o cuando se requería la época de herrar el ganado con la marca propia de la hacienda, del patrón, es cuando bajaban el ganado a los corrales, y de ahí venían los famosos herraderos, los famosos tuzaderos, y de ahí se desprende que posteriormente se convierte en una fiesta. Así es. Oye, sin ánimo de nada, yo tengo una confusión o una percepción. El mayoral, hasta donde entiendo, era el símil del caporal, pero en la ganadería de reses bravas. Y acá en la hacienda era el mayordomo, el administrador. Entonces, caporal y mayoral de alguna manera harían la misma tarea, ¿no? El mismo trabajo, solamente en España y en México o en distintos campos ganaderos, ¿no? Fíjate que son muy interesantes esas imágenes, caray. Yo estoy embelesado. Te felicito por el logro que hicieron con estas tomas. Es muy, muy, muy difícil. Quiero hacer un reconocimiento y gracias por invitarnos a esta charla, porque digamos que ejemplificar en estos tiempos algo que sucedió, cómo pudo haber sido en otras épocas, que ya estamos hablando de 100, 200 años, no es nada fácil. Así que me quito el sombrero con este trabajo. A la vez, como lo menciona don Ricardo y el doctor Rivera, es una cosa impresionante. Yo sigo embelesado. A mí me mandaste hace más de 30 años, así. Eso estaba en mi pueblo, allá en Contepec. Eso hacíamos cada temporada de aguas. Nos tocó a nosotros el cambio de esa charrería de campo a la charrería actual, a la charrería personificada, y eso hacíamos. Sí, tantas imágenes, tanta cosa que ver. Ahí tienen ahorita viendo lo que se hablaba al hacendado, al caporal y a los vaqueros. Cómo estaba parado un vaquero en la puerta del corral para que el ganado fuera chorreando y no se golpeara. Son cosas que los que las vivimos tenemos que contarlas y volverlas a contar. Bueno, y no se despeguen porque viene un bloque más de todo lo que será la historia, el desarrollo y la evolución de lo que hoy por hoy es la charrería, nuestro deporte nacional. Aquí, Rocío, amigos, tenemos ejemplificado al caporal, al hacendado y a los vaqueros. Te invito, Reinaldo, vamos rememorando con estas imágenes, el inicio de esta fiesta, el inicio de las labores del campo, donde vamos a ver paso por paso, desde las construcciones, nuestro campo, los cultivos,
y cómo iban preparando todas estas ingredientes para llevar a cabo nuestra fiesta. Para adelante, don Ricardo. Como ya lo mencioné, es muy bonito ver estos paisajes, ver la casita con las tejas llenas de lama, todo el cerco, el lienzo, que de ahí viene el nombre del lugar donde nosotros estamos, esa barda de piedra doble, como usted lo mencionaba ayer, las bardas de piedra, las sencillas, las dobles, las patas de gallo, etcétera, etcétera, y ver más que nada cómo se hacían las faenas ahí en el campo, de dónde nacimos. Bueno, pues de esta manera tuvimos la oportunidad de disfrutar de estas imágenes, de cómo nace precisamente, en dónde nace, gracias a las labores del campo, gracias a la fiesta que se organizaba en los cerraderos, en la fiesta del santo patrono de la hacienda, del rancho, en la fiesta del cumpleaños del hacendado, en fin, lo que el día de hoy conocemos como la charreada. Ya volvemos. Amigos, ahora vamos a ver las 3 primeras faenas que actualmente realizamos en el lienzo. ¿Cómo comenzó la cala de caballo? ¿Cómo comenzaron los piales? ¿Y cómo comenzaron las colas? Sí, hay mucho que decir de todo esto, el por qué fue desde el inicio, cómo el hacendado recibía el caballo del caporal y lo que intervenían también los vaqueros. Preparémonos para disfrutar estas imágenes. Amigos, pues como ya lo escucharon, las 3 primeras suertes de la charrería ejemplificadas de cómo nacen precisamente dentro de las labores del campo, en los ranchos, en las haciendas. Acompáñenos a disfrutar de estas imágenes. Para entender un poquito más de dónde se lleva a cabo la charreada, hay que irnos a los orígenes también del campo. Primero, el lienzo. ¿Por qué la palabra lienzo charro? Porque el lienzo es una barda de piedras que divide un corral de otro, que divide un potrero de otro o que divide un rancho de otro. De ahí la palabra lienzo. El lienzo charro en la actualidad está constituido por 2 partes fundamentales: la manga del lienzo o el corredero, que mide 60 metros, y el ruedo. El ruedo es una copia de lo que estamos viendo en estas imágenes. El corral donde se llevaban a cabo prácticamente todas y cada una de las faenas del campo en los cerraderos, que después se convirtieron en la fiesta de la hacienda, ya sea por el santo patrono del rancho, de la hacienda, por el cumpleaños del patrón o por alguna festividad propia de la hacienda. De ahí surgen un sinfín de actividades que en la actualidad se han adoptado como una suerte charra. Vamos a describir un poquito, doctor Reinaldo, cómo surge y para qué es la cala de caballo. Mira, la cala de caballo originalmente surge para ayudar al patrón, que es de donde tenemos más, porque era el hacendado, perdón, que era el que más necesitaba y el que más tenía y el que más podía. Como defensa para las labores del campo, esos medios lados, por si un toro, por si una enrondada de una soga, en el campo abierto, hablemos de defensa hacia su persona en muchas circunstancias. En fin, la rienda charra era eso, traer el caballo, como lo decían la gente mayor, en las piernas, en la mano, y a donde uno lo necesitara, como una extensión de su cuerpo. Sí, lo que pasa es que en la actualidad pues, se ha reglamentado y ahora pues, hay que salir de una rutina, etcétera, etcétera. Pero aquí de lo que se trataba es de demostrar el gobierno de la bestia y la mansedumbre y las cualidades que podía tener el animal, y justamente era una rienda, digamos, ranchera, y se trataba de desarrollar las habilidades de la bestia para que le fuera útil al trabajo del dueño de la bestia, que en este caso era el hacendado. Y
Fíjate que a mí me parece muy interesante estas escenas porque de alguna manera se ha perdido el contexto, se ha perdido el significado y ahora las puntas son patinadas, etcétera, etcétera. No, se trataba de parar la bestia. Las vueltas ahora son lados y hay que reguiletear como comúnmente se dice, pero sin desplazarse y una serie de cosas que de alguna manera han perdido un poquito el significado. Pero esta demostración que estamos viendo, que evidentemente si lo vemos en el contexto actual es una cala imperfecta, sin embargo es una cala ranchera, es una cala en donde justamente le van a entregar esa bestia a un señor ya entrado en edad, probablemente, que podían arriesgar si no le hacían bien el trabajo de amansar y arrendar el caballo. Sí, en este caso estamos viendo el caballo se hacía de rienda para el dueño, para las necesidades que tenía el patrón, el hacendado, la mansedumbre, si es una persona mayor, un caballo que tuviera todas esas cualidades para que el dueño pudiera disfrutar y salir a ver su ganado en el potrero. De hecho, finalmente este trabajo de rienda, como ustedes lo están diciendo, era para el campo, no solamente para el manejo del ganado, sino también recordemos que los campos de México tienen de hecho unos sembradíos espectaculares. Esto es entonces que tenía que en un momento dado cejar para regresar en una brecha o tener que estar revisando constantemente los terrenos. Recordemos que las haciendas en ese tiempo entonces eran bastante vastas, entonces debería de haber sido un caballo fuerte, un caballo confiable, un caballo manso y un caballo, como ustedes lo están viendo ahí, que respondiera a cualquier tipo de necesidad, no solamente del dueño, sino también de las personas que estuvieran alrededor de él, porque finalmente la vida económica de las haciendas o de las fincas, pues era en base a la siembra y al manejo de ganado. Y seguramente no todos los caballos que se arrendaban eran óptimos para el dueño o para el patrón. Entonces él decía, no me gustó, y hay que amansar otro, o le estaban amansando 2 o 3, pero eran seleccionados de la manada. El que le gustaba al patrón decía, ese me late porque lo veo con esta postura, le veo estas cualidades, y lo elegía para dárselo al amansador. Pero lo más importante y lo que pudimos ver en las imágenes, Jorge, compañeros, es que el caballo que le entregan al hacendado es un caballo confiable, que estaba junto con el resto de los caballos, estaba con una postura de tranquilidad, de confianza para el hacendado. Otra de las suertes que conocemos en la actualidad son los piales en el lienzo. Los piales en el lienzo vienen precisamente de esto, cuando salía un caballo, una yegua bruta de uno de los corrales y pasaban pegados al lienzo de piedra en donde los vaqueros, el caporal, tenía que lazarle los cuartos traseros para detener la carrera, para que después llegaran y lazaran al animal de la cabeza o le sujetaran las orejas para mandarlo al piso y de ahí herrarlo, de ahí tuzarlo, de ahí hacerle infinidad de situaciones. No solamente eran los piales corriendo la yegua frente al vaquero, a la gente de campo, sino que también muy en el occidente del país principalmente se utilizaron los piales corberos. Sí, y finalmente de lo que se trataba era de inmovilizar al animal para muy diversos usos. Por ejemplo, aquí yo me quiero imaginar en estas imágenes una escena en donde habían seleccionado esa bestia porque le había gustado al dueño y había que amansarla. Entonces, lo primero que hacían era inmovilizarla. ¿De qué manera? Pues pialándola, manganeándola, luego amansándola, por eso la jineteaban, y luego también la tuzaban pues para que se pudieran usar las crines o la cola para hacer bozalillos, arreos que pudieran ser útiles para el trabajo de la hacienda. Yo no sé ustedes, pero a mí de verdad me encanta que vuele la imaginación y darnos cuenta
de lo que se convirtió del trabajo a una fiesta. Yo me quiero imaginar esos tiempos en donde perseguían al ganado para en un momento dado caparlo, cuatezonarlo, pero que después se convirtió en esa camaradería de yo te amadrino para que tumbes este toro, y ese sí, entonces, como puede ser que haya nacido una de las suertes más socorridas, que es el coleadero, Ricardo. Sí, bueno, ahí cae el origen de que cuando se iba arriando el ganado de un potrero a otro, había toros que se salían de la manada, animales, y eso era, por eso se hizo el coleadero. Algún animal que se separaba de la manada, se le seguía, se le tumbaba, lo humillaban, y entonces ese animal volvía otra vez a la manada. Para eso fue creada. Y bueno, pues de esta forma vamos a seguir con lo que es la historia de las suertes de nuestro deporte nacional, la charrería. Bueno, Reinaldo, no sé, todas estas imágenes que vimos ahorita del coleadero, de los piales, de entregar un caballo de cala, el porqué del coleadero, por qué cuando un toro de irlos arreando se separaba del ganado y era el seguirlo, derribarlo, para que con esa humillación que tenía, él volvía otra vez junto a la manada. Experimentamos, rememoramos muchas cosas con todas estas imágenes. Emociones muy bonitas. El derribar a las yeguas, nada más con el pial, jalar para poderlas horquetar, que así le decíamos por allá, para poderlas tuzar, la manera de entregar un caballo que diera perfectamente el estribo, que no se moviera, que pudiera trabajar para en este tiempo, para el hacendado, etcétera. Como usted ya lo mencionó, lo de las colas, en caso de que no tuviera uno soga, no tuviera de qué manera estar solo, bueno, a poder regresar los animales hacia el hato. No sé qué te pareció. Para mí es hermoso, Enrique, la verdad, todo esto. Pues realmente, Reinaldo, Ricardo, amigos, de lo que se trata es de dar a conocer un mucho de cómo nacen las suertes de la charrería. Hay muchos jóvenes, hay muchas personas que desconocemos hasta cierto punto cuáles son los orígenes de esta, que es la fiesta más mexicana, la charreada. Vamos a un corte. Ahorita regresamos. Bueno, ahora vamos a ver en este bloque la faena fundamental, o de donde comenzó a salir esta reunión entre amigos, entre haciendas, entre ranchos, que era la base para poder herrar. Vamos a ver la terna, vamos a ver jineteadas, vamos a ver las manganas. No lo que estamos acostumbrados a ver, como realmente se hacía, y ver para qué y por qué. Sí, claro que sí. Y en esto ya también se intervenía el poder jinetear un toro allí, el poder curar los animales, pero todo era trabajo, pero también se le echaba la sal y pimienta en un trabajo. Como bien lo hemos comentado, las labores del campo son lo que dan vida a la suerte charras en la actualidad. Y el motivo de reunión, como lo dice Reinaldo, como lo dice Ricardo, era precisamente los herraderos, en donde en la fiesta del santo patrono, en la fiesta del hacendado o de la familia del hacendado, se van a cabo estos herraderos en donde surgen las primeras reuniones entre haciendas. Después empiezan las competencias entre los vaqueros, los caporales de una hacienda y de otra, para ver quién era mejor. Vamos a ver estas imágenes que sentimos que nos van a hacer recordar y llegar hasta aquellas épocas. Acompáñenos. Fíjense, amigos, que a mí me entusiasma la idea de llamarle faenas en vez de suertes a cada una de las acciones que se realizan en el campo, porque eso eran faenas, labores de trabajo, y también es un deleite ver estas escenas con pialadores tan vaqueros, tan campiranos, tan auténticos, tan originales, que no hierran, como dicen en el rancho, tiro alguno, ¿no? Es muy bonita esta imagen porque estamos viendo que simultáneamente necesitaban detener un animal y detener a otro, y era un grupo de amigos que estaba haciendo la faena para
curar principalmente. Mira, aquí quiero hacer un comentario. Frecuentemente se ha dicho que la charrería es maltrato animal. No. Es algo que era una técnica rústica para cuidar el ganado, que lo que se buscaba era desarrollar la ganadería. No, efectivamente. En ese tiempo esa era la forma con la que uno lo podía hacer, y dependiendo de la región del país se utilizaba tal o cual técnica, como usted lo dice. Aquí para el occidente era el pial corbero por delante. Primero eran los piales y ya después se lazaba la cabeza. Para lo que es el centro del país, primero era la cabeza, se detenía, fuera yegua, fuera res, se detenía, y al párate vaca, que así es como le decían, se echaba el pial para proceder a castrar, a marcar, a curar, etcétera. Sí, estamos viendo en estas imágenes cómo se está errando un animal, cómo se iba haciendo todas esas labores, y luego recuerdo en mis años mozos donde nos decían, ahora te toca a ti, súbetele a ese becerro, y teníamos que jinetear. Y entonces ya venía ahí otra diversión, pero todo en el contexto de nuestra charrería, nuestras labores del campo, nuestra charrería, que era lo que se usaba antes. Y aquí una de las partes importantes también que no podemos pasar por alto es el tipo de montura que se utiliza a la usanza mexicana. El uso de la cabeza de la silla, que solamente se hace aquí en nuestro país, porque debemos recordar que antes se amarraba la soga en un momento dado en las hebillas, vaya, de los pechopertales, de las monturas. Y bueno, pues aquí en México se logró esta técnica que de verdad a mí me parece no solamente muy vistosa, sino también muy útil. Aquí estamos hablando que todas las faenas dentro de lo que son las suertes charras vienen exactamente del trabajo del ganado, y creo que era una de las formas más fáciles que utilizaron los mestizos en esos tiempos, hablando ya de varios siglos atrás, de detener los animales en su carrera, o para en un momento dado tener este manejo de castrarlos, de marcarlos. Y pues esta es parte de lo que es nuestra historia, y creo que es una de las partes más importantes que nosotros debemos de conocer dentro de la charrería. No centrarnos solamente en lo que vemos dentro de los lienzos, sino entender de dónde viene todo lo que hoy reconocemos y nos apasiona tanto como deporte. Lo que mencionaba hace un momento el doctor Reinaldo Salazar es precisamente esto. Según la región del país era la técnica para detener al toro, para tumbarlo. En el occidente del país con los piales corberos, y después ya de echado el toro, el novillo, lazarlo a la cabeza. En el centro del país lazar a la cabeza y después pialarlo para derribarlo, ya sea curarlo, descuatezonarlo, errarlo, como tuvimos oportunidad de ver en las imágenes. Y no faltó por ahí, en el tiempo de las haciendas, de los herraderos, el animado que le enredó una soga en la panza, en el lomo al toro, para ejecutar lo que ahora conocemos como la jineteada. Lo que platicaba Ricardo Cermeño, cuando en el tiempo de las haciendas, a los hijos de los hacendados, a los hijos de los mismos vaqueros, los hacían demostrar su valor, su destreza y su capacidad montando un toro. Bueno, esto tenía muchas razones también. Acuérdate de lo que dice la canción: yo quiero montar un toro para que me mire mi amor, ¿no? Yo creo que también esto tiene que ver con una prueba personal de demostrar que soy valiente, y también de demostrar el gusto y la alegría que tengo en ese momento de estar conviviendo, y también pues deleitar a los invitados. Es muy lógico, doctor, que había que demostrar esa gallardía, esa valentía, pero no solamente jineteando, sino también utilizando diferentes maneras de ejecutar las técnicas para lazar a los toros. Vean con qué maestría pial corbero, pero contra berijero. Así es. Comenzó la gente ya, al estar trabajando, al estar en el día a día,
a buscar diferentes formas de tirar, diferentes formas de lucir más, de demostrar yo soy mejor hasta cierto punto que tú lazando porque yo lazo diferente. Entonces de ahí nacen los remates y con el tiempo pues se van modificando. El mismo tipo de trabajo que se hacía en las reses se hacía para las yeguas. Se pialaban porque una yegua lazada de la cabeza era más factible que se pudiera lastimar o inclusive matar. Entonces se pialaban, ya pialada se detenía, se orejaba y comenzaban con otra función. Y de esta manera se amansaban las bestias, justamente como tú lo estás haciendo, Enrique, que me pareció genial que hayas dejado la cámara, que hayas dejado el micrófono y que te hayas montado en esa yegua para demostrarle a nuestro público que las cosas se hacen de verdad. Sí, qué emoción, y todavía él haberlo hecho en este momento sin conocer la yegua, sin la que le apartaron en cierto lugar, es la yegua que tumbaron y que le montó. Yo creo que fue una jineteada que disfrutaste más que otras. Pero pregúntale al día siguiente qué tal le fue. Pero mira, lo importante no es lo que se haya hecho, sino ejemplificar cómo se divertía la gente en el campo, porque después de realizar la faena, como bien lo comentaste, Ricardo, llega el momento en que algunos no tenían habilidad para lazar o para, no sé, cualquier otra cosa, y quisieron demostrar la habilidad divirtiéndose de esta manera, jineteando el toro o los becerros, jineteando las yeguas ya después de detenidas, después de tuzadas, después de castradas, después de curadas, en fin, pero luego no solamente se podían detener las yeguas pialándolas, lazándolas de los cuartos traseros, tenían que derribarlas y bueno, de ahí surgen lo que hoy conocemos como las manganas, doctor. Sí, mira, estaba viendo esas imágenes y en la charrería actual, si nos basáramos en las suertes originales, definitivamente este manganeador debería ser el campeón nacional porque no falla tiro y de una manera muy sencilla, pero vean de qué forma ejecutan los tiros. Miren ahí en cámara lenta, es una apreciación muy detallada, como incluso hace un remolineo en donde para la lazada, hace un efecto allí para que entre la mangana de una manera muy concisa. Bueno, y también no podía faltar nuestra comida, esa comida mexicana, muy apreciada en todo el mundo, donde, como ya hemos estado viendo, algunas personas eran buenos vaqueros, otras eran jinetes, pero también intervenían los que sabían cocinar, los que sabían bailar, nuestra música. Qué gama de experiencias en toda esta fiesta. Sí, y nos faltó tocar un tema en los bloques, lo del paso de la muerte. ¿Por qué no lo tocamos? Porque como hay mucha diversidad de opiniones, no quisimos caer en polémicas. Entonces, la función fundamental del trabajo era todas las faenas que ya vimos. Ya por ponerle algún nombre, aunque no sea el paso de la muerte, ya es un excedente. Desconocemos exactamente a cuál fue o cuál sería su función en ese tiempo que no se realizaba, y de ahí nos pasamos, como usted bien lo dice, a la fiesta, que es lo que, gracias a Dios, a todos nos gusta. Es por eso que hemos hablado, Reinaldo, Ricardo, de que la charreada es la fiesta más mexicana, la fiesta en donde nace, como ya tuvimos la oportunidad de ver, en el tiempo de los ranchos, en el tiempo de las haciendas, en el tiempo de las labores cotidianas en el campo, que en la época de la revolución o post-revolucionaria es cuando empiezan a agruparse en las grandes ciudades la gente que tuvo que emigrar del campo mexicano y para remembrar, para recordar las labores que hacían de manera cotidiana, se reúnen en corrales de la Ciudad de México, de la ciudad de Guadalajara, y dan así inicio las primeras asociaciones de charros, de las cuales posteriormente vamos a hablar. Acompáñenos a un corte y regresamos con más a La Charreada. Amigos de La Charreada, lo prometido es deuda y en esta sección del personaje queremos rendir tributo de homenaje a las personalidades que han dejado un legado dentro de la charrería.
En esta ocasión, en el estado de Colima, precisamente en el torneo charro celebrado en la ciudad de Tecomán, tuvimos el gusto de platicar con un hombre enamorado de la charrería, con un hombre apasionado de los caballos, con un hombre que ha hecho charrería dentro y fuera de los lienzos charros. Y me refiero precisamente a un señorón de la charrería como lo es don Héctor Valleza. Don Héctor, antes que nada, muchas gracias por permitirnos estar aquí en su casa platicando con usted. Antes de empezar, quiero agradecerte la distinción inmerecida de mi parte, pero si esto puede servir en algo a la charrería, lo hago con mucho gusto, porque a esto es lo verdaderamente mexicano. ¿Por qué se nos olvida a los hombres de que la independencia de México se hizo a caballo? ¿Por qué se nos olvida que la revolución se hizo con hombres de a caballo? Entonces, debemos agradecerle a ese noble animal lo que ha hecho por la humanidad. Gracias. Don Héctor, antes que nada, ¿quién es Héctor Valleza? ¿De dónde nace? ¿Cuáles son sus orígenes? Yo nací en un pueblito del estado de Querétaro que se llama Tequisquiapan. Nací por casualidad porque no vivía allí. Realmente mi vida la pasé en Celaya, Guanajuato. Allí fue donde me formé hasta que me vine aquí a Colima a trabajar en el campo. ¿Hace cuánto llegó usted a Colima? Yo llegué a finales del 49, a principios del año del 1950. 1950, en donde Tecomán tenía muy pocos habitantes, en donde Tecomán era una parte prácticamente inhóspita, en donde usted llega al rancho a vivir en el campo relativamente. Sí, Tecomán cuando yo llegué tenía 3,000 habitantes nada más. Y llegamos muchas gentes de fuera con la ilusión de plantar palmas de coco, que en aquel entonces era un buen negocio, era lucrativo el producir coco. Empieza a producir coco, pero después siembra algodón, siembra plátano, hace un rancho productivo. Sí, cuando yo llegué era pura selva. Tuvimos que desmontar, destronconar y buscar agua porque todo era de temporal. No había perforaciones, no había la técnica para perforar y bombear agua del subsuelo. Entonces, pues empecé por sembrar ajonjolí. Luego sembramos algodón de temporal. Después ya pudimos tener un poco de agua y sembré plátanos de exportación. Era una variedad que se llamaba Roatán, que tenía mucho mercado y toda la fruta se mandaba por carros de ferrocarril normales. Simplemente se mandaba una persona con ellos y que le decíamos mensajero, y ya había distintos lugares donde en las puntas de los vagones le cargaban hielo y así se documentaba por express y llegaba a Estados Unidos máximo 3 días, que lo soportaba perfectamente la fruta. Después de tener el rancho, de hacer el rancho productivo, muy joven, conoce a quien ahora es la madre de sus hijos, la abuela de sus nietos. Platíquenos un poquito de su familia. Bueno, efectivamente yo conocí a la que es mi esposa en una charreada precisamente en Celaya, Guanajuato. Yo llegué de Tecomán porque era una competencia muy importante y me hablaron que me fuera a ayudarles. Y pues era mi deporte, lo hacía con muchísimo gusto, era una grande alegría ir a competir y a practicar la charrería. Allí la conocí, ella era de un pueblito cerca de Celaya que se llama Jaral del Progreso. Y entonces, pues
nos conocimos hasta llegar al matrimonio, y eso es lo que ha sido mi vida. ¿Y sus hijos? Son 8 hombres y 5 mujeres, mis nietos. De mis hijos son 5. Sus hijos también han heredado de usted el gusto por la charrería. Bueno, la verdad es que lo vieron ellos desde que nacieron. Vieron caballos en mi casa, vieron caballos con sus abuelos, y para ellos nacieron entre los caballos, y creo que tengan ese gusto por el caballo, el cariño por el caballo. ¿Usted qué edad tenía en ese tiempo? Yo debo haber tenido unos 14 años, porque ya en esa época, en las competencias, a mí me tocaba mover caballo, porque con los arrendadores que me reunía, me ponían a mover los caballos, y es una de las suertes que más me ha llamado la atención, porque allí se ve la educación del caballo, la obediencia, la mansedumbre, la andadura, sus formas, su velocidad, que ahora ya eso no tiene mucha importancia. Ahora ha cambiado mucho, y lo único que quieren es que patine, porque es una pista de patinar lo que le pusieron en el ruedo, y ya los lados y eso ya no les importa. Inclusive una cosa que a mí me llama la atención, y que creo que estoy en lo justo, que no deben empezar por ponerle 20 puntos a todos los caballos que se van a mover. ¿Por qué razón? Si todas las competencias empiezan de 0, ¿por qué le agregan 20 puntos? Yo creo que eso debe modificarse el reglamento, porque pues en las competencias hay unos buenos y otros malos, sin embargo les dan 20 puntos a cada. Y bueno, usted empieza como charro, entonces, en Celaya, Guanajuato, en la Asociación de Charros de Celaya. Así es. Ya a los 14, 15 años, yo ya pues era figura, porque hacía todas las suertes. A mí en las competencias me tocaba mover caballo, lazar en el lienzo, porque entonces eran 3 lazadores, no 1 como ahora, y colear, que también eran 5 con los coleadores. Y entonces yo movía caballo, lazaba en el lienzo, jineteaba al toro, me bajaba del caballo y lazaba en la terna, y al último me tocaba la pasada. Yo nunca manganeé, porque nunca se me facilitó, y yo nunca hice mucho la lucha por florear. En aquel entonces lo que se tiraba en el campo era hacer las cosas a la mayor brevedad posible, no ahora que se agarran floreé todos, e inclusive yo creo que les falta ingenio, porque lo que hace una persona, lo hacen todos. Entonces, pues siento como que la gente se cansa de ver al floreador, en lugar de que cada quien floreara de distinta manera, ¿verdad? Y que pudieran distinguirse de los demás. ¿De dónde le viene el gusto por la charrería? Estamos hablando de que usted ya a la edad de 13, 14, 15 años ya estaba charreando. ¿Quién le inculca el gusto por la charrería? Bueno, la verdad es que en mi familia, toda la gente, todos mis antepasados que yo conocí, era gente de a caballo, porque además el caballo en aquel entonces era una necesidad, no nomás era un gusto, era una necesidad. Sin embargo, siempre se preocuparon por tener muy buenos caballos, lo mejor que podían, porque ellos decían que igual los buenos que los malos. Entonces no tenía sentido tener caballos mediocres. Entonces siempre se preocuparon por tener lo mejor que podían tener. Buenos caballos. Usted, con esta amistad con don Macario, con Guadalupe, se enseña a mover los caballos, pero después se viene a Tecomán y acá sigue practicando el deporte de la charrería, no como tal. Empezó jineteando en las plazas de toros de las fiestas de la Candelaria. Así es, la verdad es que aquí en Colima
no se conocía la charrería como ahora. Entonces simplemente en un ruedo se lazaba, se toreaba y se jineteaban toros, pero no sabían colear, no sabían lazar en el lienzo, no sabían la pasada. Y cuando yo llegué, que era mi deporte, pues empecé a hacerlo y empezaron a ver ellos cómo se hacían esas suertes. Y todo el mundo se entusiasmó y entonces hicimos un lienzo que todavía existe. Y todos los domingos hacíamos festivales y lo que sacábamos de las entradas, pues lo invertíamos en el lienzo y así se hizo el lienzo de Tecomán. Quiere decir entonces que usted se puede considerar como el patriarca de la charrería en Tecomán, Colima, porque usted les enseñó o les mostró diferentes suertes charras que no conocían. Así es, ya una vez construido el lienzo, se invitaron a muchas asociaciones de todos lados y empezaron a ver todo el público las suertes charras y les gustó mucho. Y entonces, pues así fue como se hizo la charrería en Colima. ¿Quién fue, además de usted, algunas otras personas que formaron parte en la construcción de este lienzo charro? Bueno, el que éramos inseparables, un señor que se llama Héctor Verduzco, que todavía vive, pero está en estado de coma, se puede decir, en su cama, hace 3 años, muy doloroso, porque era el amigo inseparable de mí. Entonces eran los dos Héctor, Héctor Valleza, Héctor Verduzco, los fundadores del lienzo charro de Tecomán y de la charrería en Tecomán. Así es, claro que después se unieron muchos, como el señor Jorge Cabrera, Andrés Cabrera, José Espinosa, que era presidente municipal de Tecomán, y así logramos hacer el lienzo. ¿En qué año se funda este lienzo charro? Bueno, la inauguración del charro la hicimos en 1955. 1955 ya con una asociación de charros o simplemente el puro lienzo y empezaron a hacer charrería. Sí, de hecho ya existía, ya se hizo la asociación y claro, nos invitaban de muchas partes de la República a participar y llamábamos mucho la atención porque pues llevábamos muy buenos caballos y entonces ahí decían en cualquier parte de que nos invitaban que qué buenos caballos tenía el equipo de Tecomán. No solamente participó en la Asociación de Charros de Celaya, en los charros de Tecomán, fuera del aire nos platicaba de sus intervenciones en la Nacional de Charros, en Charros de Jalisco, con la familia Pedrero. Platíquenos un poquito de anécdotas, historias que recuerde dentro de la charrería. Sí, cuando yo vivía en Celaya, que ya estaba el equipo hecho, y un equipo que éramos 5 muchachos nada más los que competíamos, pero entonces entre los 5 hacíamos todas las suertes y íbamos con mucha frecuencia a la Nacional de Charros que estaba en Ejército Nacional y Schiller, siendo presidente un señor que se llamó Antonio Gil Arenas. Y pues también llegamos a ir a Charros de Jalisco cuando el presidente era Carlos Sánchez Yaguno y un grupo, todos lo decíamos los bigotones de Jalisco, y claro, con los Pedrero, que ahora somos grandes amigos, y eran unas competencias amistosas, pero preciosas, con el mejor ganado posible, y una convivencia más que de nada de verdaderos amigos, que hasta la fecha lo conservamos. Don Héctor, vemos aquí en el rancho sus hijos, sus nietos, después de tantos años una familia unida en torno al caballo, al trabajo del campo. Sí, claro que sí. La verdad es que lo más importante en la vida, lo más importante, más que el dinero, más que es la familia. Entonces, es un deber y una gran ilusión de cualquier padre de familia tener a su familia unida, que se quieran y se respeten entre ellos,
porque pues la verdad es que el mundo tiene altas y bajas. Si a alguno de todos no le va muy bien, pues se ayudan unos con otros. Y lo más importante en la vida son los hijos y la unidad de los hijos. Lo vemos y lo vemos reflejado aquí con su familia, que lo ve con respeto, que lo ve con cariño, que vimos llegar a sus nietos. A usted se le ilumina la cara cuando los ve a ellos igual con usted. Sí, mire, ya dijo Víctor Hugo que habrá padres que no quieran a sus hijos, pero no habrá abuelos que no quieran a sus nietos. Amigos, pues fue muy agradable para nosotros convivir con don Héctor Valleza, un hombre que, como ustedes lo percataron, como ustedes se dieron cuenta, es apasionado por la charrería, apasionado por el caballo, pero sobre todo un hombre que tiene un gran corazón, que tiene siempre la mano tendida para el amigo y la palabra exacta para dar un buen consejo. Don Héctor, mil gracias por su tiempo, mil gracias por recibirnos aquí en su casa. No, al contrario, Quique, yo estoy muy agradecido por esta distinción merecida de mi parte, que sí, yo sí quisiera, como dije antes, dejar una huella en este mundo, porque pues cuánta gente ha dejado un gran recuerdo en su vida, sobre todo por la humanidad. Un hombre que es muy humano siempre será recordado. Pues la huella la está dejando, la ha dejado a lo largo de toda su vida, y bueno, la charreada se siente orgulloso de estar con este hombre tan sencillo, carismático y querido por toda la charrería. Amigos, esta fue la sección El Personaje, don Héctor Valleza. Uno de los valores fundamentales dentro de la charrería y en la vida cotidiana es la gratitud. Y es momento de agradecer infinitamente a Jesús Hernández, el Toronjo, a Juan Soltero, a don Francisco Arceo Gómez, propietario de este precioso rancho, a don Bernardo Orozco Cárdenas y a todo ese grupo de amigos que gracias a ellos pudimos llevar a cabo esta escenificación de cómo surgen, cómo nacen las faenas charras. Pero también quiero agradecer infinitamente los consejos, los comentarios, la participación en este programa de un hombre que sabe y sabe mucho de la charrería, como lo es don Ricardo Cermeño. Richo, muchas gracias. Un placer. En mi vida de charro había asistido ver un programa y estas imágenes. Te felicito por esta nueva faceta que va a empezar. Esto es la charreada. Esto que estamos viendo hoy son nuestros inicios. Es para sentirse muy orgulloso de ser mexicano. Muchas gracias, Ricardo, por tus palabras. También la colaboración del médico Reinaldo. Reinaldo, mil gracias por esta aportación a la charreada. ¿Qué agradeces, Enrique? Todo lo que sea en bien de la charrería, para poder disfrutar una charreada, yo estoy para ayudarte siempre. Y quiero, de manera personal, felicitarte, porque como dice don Ricardo, siempre hay que ser el primero. Y esto, nadie y nunca se había hecho. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias, Reinaldo. También nuestra gratitud al expresidente de la Federación Mexicana de Charrería y amigo de toda la vida, el doctor Jorge Rivera Castañeda, a nuestra compañera Rocío Díaz Hernández, que por diferentes razones nos pudieron acompañar en el estudio, pero esa gratitud que sentimos el equipo de producción de La Charreada con estos señorones que nos hayan compartido sus conocimientos, sus voces y sus comentarios en los micrófonos, no tienen precio. Esperemos que a todos ustedes les haya agradado este programa especial del nacimiento de La Charreada. Los invitamos para que la próxima semana nos acompañen a disfrutar lo mejor de la fiesta más mexicana, La Charreada. Aquí los esperamos. La marcha de Zacatecas comenzó a tocar.
son la charreada.